en una entrevista por los canales de Antónima con la profesora Maribel Gordón, economista, catedrática en la Universidad de Panamá y precandidata por la libre postulación para las próximas elecciones al cargo de presidente o a la presidenta del 2024. Bienvenida, profesora. Gracias a los compañeros y a las compañeras de Antónima por la invitación que nos hacen. Comencemos un poco a hablar sobre cómo entra Maribel Gordón a la lucha social. Bueno, nosotros entramos de manera temprana a la lucha social, lo hacemos desde el movimiento estudiantil. A partir de mi incursión en la Universidad de Panamá, tengo que señalar que asumí varias responsabilidades. Una de ellas, la primera, fue subsecretaria de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Economía. Luego ocupo el cargo de secretaria general, la primera mujer secretaria general del AUDE, de la facultad. Asumí además el cargo del Consejo General Universitario, máximo organismo de la universidad. También fui la primera mujer y la primera representante de mi facultad ante el máximo organismo. Presidenta del Comité Pro Biblioteca, integrante de la Junta de Facultad, integrante de la dirección de la Escuela de Economía que en ese momento existía. Tengo que decir, de una u otra manera ocupé todos los cargos de dirección del movimiento estudiantil en la Facultad de Economía. Claro. Aparte de todo eso, profesora, ¿quién es Maribel Gordón? Bueno, yo siempre me he clasificado, caracterizado por ser una mujer patriota, una mujer comprometida con la lucha social, tanto de manera práctica como teórica. Es decir, hemos asumido las responsabilidades en los cargos que nos han asignado, pero también hemos asumido la tarea de asesorar a diversas organizaciones del movimiento social, diversas organizaciones profesionales. Soy una creyente de la necesidad de levantar una sociedad con justicia y equidad social. Y en ese sentido me he manejado y he caminado desde la década del 80. He pertenecido a organizaciones de mujeres de manera temprana, una que se denominó Las 14, éramos 14 mujeres que estábamos planteando la necesidad de que la política pública en este país respetara los derechos de género. Claro. ¿Qué le quita el sueño a Maribel Gordón? Bueno, yo digo, a mí nada me quita el sueño, desde el punto de vista literal, concreto. Desde el punto de vista social, sí, me quita el sueño la mentira. Y porque la mentira para mí es una de las bases de la corrupción. Mentir es corrupción y aquí los sectores del poder económico, la partidocracia, incluso los medios de comunicación social, caminan a mentir, a desinformar. Eso es preocupante porque efectivamente genera en la sociedad un desencanto, genera políticas públicas que no tienden a la libertad, al respeto a los derechos humanos, a la seguridad. Me quita el sueño ver cómo en este país, uno de los países que más crece en América Latina, ve niños morir por desnutrición. Ve a una población, dicen 1 millón de panameños malnutridos. Ve a una población que carece del vital líquido, del acceso al agua potable. Vemos cómo se destruye además nuestra naturaleza. Entonces esos son elementos, la injusticia social, la falta de justicia en el plano normativo. Eso me quita el sueño porque yo soy una mujer que viene en el trabajo del movimiento social, con los sectores populares, con ese pueblo humilde y trabajador, con los profesionales, con las mujeres que clamamos que efectivamente en este país haya real democracia, que en este país se atiendan nuestras necesidades y se respete el derecho a la vida digna. ¿Cuáles son sus miedos? Bueno, decíamos que el miedo a la corrupción, a la injusticia social, a la falta de democracia, tenemos temores, pero temores que creo tienen que ser enfrentados. El temor siempre debe llevarnos a algo desde el punto de vista social, organizarnos, concientizarnos, proponer y actuar. Claro. Hablemos un poco de su definición, de su acercamiento ideológico.
¿En qué parte del espectro se ubica usted? Bueno, a mí me han catalogado de izquierda. Yo siempre pongo como referencia qué es la izquierda, cómo surgió la izquierda. La izquierda surge en 1739, Revolución Francesa. Los sectores que clamaban por el cambio, por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, por la justicia, se sentaron en el ala izquierda. Los sectores conservadores, arcaicos, defensores del status quo, se sentaron en el ala derecha. Desde esa perspectiva del cambio, nosotros decimos, requiere Panamá un cambio, una transformación profunda que nos lleve a la vida digna, y la respuesta es sí. Y desde ese punto de vista que hemos levantado una propuesta que está centrada en algo que denominamos la economía para la vida, una propuesta que está sentada en la justicia social, una propuesta que está sentada en real democracia, una propuesta que está sentada en satisfacer plenamente todos los determinantes que hacen la vida saludable, y yo siempre incluyo el derecho a la felicidad. Esa es la ideología de Maribel Gordón. Si a eso le llaman izquierda, y como he venido señalando, parece ser que solo la izquierda se preocupa por las necesidades sociales, por la transformación hacia la democracia, por el caminar hacia la vida digna, entonces esa sería la base de mi planteamiento desde el punto de vista ideológico. Claro. Profesor, usted siempre cita a Diana Morán y se asume terca, terquísima. ¿Cómo hace para no perder la esperanza? Bueno, yo siempre he estado planteando en los diversos momentos y escenarios que la esperanza es lo último que podemos perder, y no por una visión de romanticismo, sino por una visión de realidad. La esperanza la construimos, la tenemos que construir. Diana Morán denominó en uno de sus poemas que en el año 2000 teníamos que ser tercos, tercas, terquísimos, hasta que pudiéramos entrar en eso a lo que anhelamos, en esas utopías, en esas esperanzas que podemos hacer realizables, y las hacemos realizables en la medida que tenemos una visión de conocer las causas de nuestros problemas, resolver, saber quiénes son los responsables de los problemas, hacer propuestas, pero asumir posición. Tenemos que asumir un proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida que requiere y demanda el conjunto de la sociedad panameña? Nosotros hemos planteado que el proyecto de las mayorías, el proyecto que lleva al bienestar humano, el proyecto que camina a la satisfacción de necesidades. Entonces las utopías las hacemos realizables, y en esa utopía el ocio, el placer, el descanso, es parte del caminar que tenemos que asumir hombres y mujeres de este país. Es el caminar hacia la construcción de esa esperanza. Las esperanzas se construyen. Lo que pasa es que aquí hay un sinfín de sectores que quieren que nosotros abandonemos nuestras esperanzas, nuestras utopías. Mientras nos organicemos, concienticemos, caminemos por ese futuro, las esperanzas se hacen reales, se hacen materiales. Profesora, ¿a quiénes admira usted? Bueno, lo primero haría una división. Hay un conjunto de panameños y panameñas que nosotros admiramos por la trayectoria que han tenido en la vida de este país. Yo empiezo por Victoriano Lorenzo, que fue vilipendiado históricamente, pero que hoy el movimiento social lo rescata, lo levanta y lo reconoce como uno de sus mártires. Plantearía el caso también de Floyd Britton, un ejemplo de ciudadanía, de patriotismo, que estaba esperanzado de una vida distinta para los panameños y las panameñas, ese Panamá que se diera a respetar en su autodeterminación, en su plena soberanía. Reconocemos el trabajo, por ejemplo, de Diana Morán, poetisa panameña, educadora que vivió el exilio y que yo creo que también es necesario. Hel Nelson, que nos llamó a reconstruir la historia, porque dice la historia ahora la han construido los que tienen el poder económico. Hay que reconstruir nuestra historia, que esa historia sea contada desde los pueblos.
En el presente yo tengo admiración por muchas personas, por muchos compañeros y compañeras. Diría en términos generales por todos aquellos que se han organizado, por todos aquellos que han luchado, por todos aquellos que han sido reprimidos, encarcelados, asesinados. Yo tengo que reconocer ese respeto, ese trabajo que vienen realizando los panameños y las panameñas. Creo en mi juventud y tengo que plantearlo como parte de nuestra inspiración, una juventud que ha sido mal entendida, pero que es juzgada por quienes nos oprimen. Claro, profesora, usted participó en las últimas 2 elecciones bajo el paraguas del Frente Amplio por la Democracia como partido. Se dice que se aprende también perdiendo. ¿Cuáles han sido las lecciones que usted aprendió de esos ejercicios electorales? Bueno, lo primero, yo creo que siempre aprendemos. Hasta el último día de nuestra vida, hasta el último suspiro, nuestro último aliento, aprendemos. ¿Qué aprendimos en nuestra incursión en el proceso político electoral? Lo primero, lo que ya establecimos desde el día que se creó el Frente Amplio por la Democracia, y es que estábamos desafiando un código antidemocrático, como se ha evidenciado. Yo creo que eso es una lección importante. Una segunda lección, la participación electoral demanda de una relación de organización no solo sectorial, sino también territorial. Y efectivamente el pueblo panameño desde el golpe de Estado de 1968 sufrió un duro golpe a todo lo que tenía que ver con organización en el territorio. Hoy intentan levantarse a través de diversas organizaciones. Aprendimos en la necesidad efectiva de entender que el proceso electoral es una vía, es un vehículo para seguir avanzando en la construcción de esa sociedad con justicia. Hemos hecho evaluaciones. Yo tengo que decir que el Frente Amplio por la Democracia no es un partido tradicional. Es un partido que en 2 momentos se les ha negado el derecho de efectivamente mantenerse como formalmente constituido. En el 2019 se presentó una denuncia con más de 200 sustentos de los fraudes que se cometieron para legalizar, mantener ese partido sobre el 2%. Hoy seguimos avanzando en la medida que hay un partido que intenta reorganizarse, intenta reinscribirse y que precisamente las consecuencias de la pandemia, la lucha que vivimos en el 2022 y que la mayoría de la membresía decide seguir en la lucha y acompañar esa lucha, han impedido su reinscripción. Es el movimiento social, son organizaciones diversas, gremiales, sindicales, juveniles, personalidades, micro y pequeños productores, organizaciones de mujeres, las bases desencantadas de partidos tradicionales, los que llaman a mantener la lucha por la vía electoral y a que asumamos un compromiso con la población, un compromiso histórico de no dejar a los sectores que han empobrecido este país, que han llevado a la corrupción, que se mantengan como la única propuesta, que no es una propuesta para las mayorías, sino una propuesta para los 115 ultramillonarios de este país, y me llaman a que asuma la responsabilidad. Maribel Gordón siempre está donde el movimiento social le diga que debe estar. Nos plantearon la necesidad de levantar esta propuesta, la propuesta del Plan para la Vida Digna, y aquí estamos, asumiendo la precandidatura por la libre postulación. El respaldo de la población nos va a llevar a la candidatura y de ganar la presidencia seguiremos profundizando esto que ha sido nuestro compromiso histórico, la sociedad con justicia
equidad social y de género. Claro. Profesora, ¿qué mensaje le da usted a cada una de las personas que le han firmado y le han apoyado su precandidatura? Bueno, insisto, no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. Yo quiero agradecer a campesinos, a indígenas, obreros, a sectores profesionales, a los micros y pequeños productores y empresarios, a personalidades, a afrodescendientes, a población indígena, a población campesina que nos han respaldado, a esas bases desencantadas de la partidocracia que están respaldando nuestra propuesta, a que estamos comprometidos en levantar ese proyecto de la vida digna que haga que panameños y panameños tengamos el derecho al disfrute, a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades fundamentales de vida. Yo quiero agradecer a ellos el respaldo, reafirmar el compromiso y llamarlos a lo que nos llamó Diana Morán, a ser tercos, terquísimos, tercas, terquísimos, hasta transformar esta sociedad, hasta construir la sociedad que todos y todas anhelamos. Gracias por el respaldo. Seguimos trabajando en ello, con tu esfuerzo, con tu apoyo, con mi esfuerzo, mi caminar y mi compromiso. Este proyecto lo haremos realidad. Mucha suerte, profesora, y muchas gracias por haber estado en esta entrevista que pueden ver por todos los canales de Antonio. Gracias por la invitación. Buenas, ¿cómo están, compañeras, compañeros? Para mí es un placer que tengamos este espacio, un espacio para intercambiar, para reflexionar sobre las inquietudes de ustedes, jóvenes que tienen aspiraciones, sueños, anhelos, y del cual me gustaría a mí reflexionar y compartir este proceso de cuáles son sus aspiraciones, qué les preocupa, y yo creo que podríamos empezar a través de esa dinámica, que cada uno me exprese cuál es su preocupación, cuál es su interés. Sé que podemos ser jóvenes, pero cada uno tiene su visión del mundo, su visión de la vida digna, con lo cual me gustaría conversar con ustedes. Gracias por estar aquí y empezamos. No sé, ¿cuál quiere expresar primero sus sueños y anhelos? Quisiera saber cómo el tema del seguro social. ¿Qué propuesta usted tiene frente al tema de la caja del seguro social? Porque aquí muchos de nosotros los jóvenes no estamos cotizando a la caja del seguro social durante los últimos años, y en realidad sería importante saber, ¿no?, de qué manera nosotros podemos, ¿no?, ir ordenando el tema de la caja del seguro social. Sabemos que ha recibido muchas reformas y quisiéramos que por lo menos nos explicara su propuesta como candidata, ¿no? Bueno, a mí me alegra que sea una preocupación, porque generalmente los jóvenes no piensan en ello. Los jóvenes creen que ese no es un problema, porque nos vemos jóvenes, nos vemos sanos, nos vemos en perspectiva de trabajo y no pensamos en el futuro en esa materia. Indudablemente, si queremos reflexionar sobre el tema de la juventud y la seguridad social, tendríamos que partir por un elemento fundamental, y es que estamos haciendo hoy en el presente. Estamos trabajando. Cuando estamos trabajando, estamos en informalidad laboral. Solo el 13% de los informales cotizan a la seguridad social y el 20% de la población joven está desocupada. Es decir, todo un reto que debe ser recogido por la política pública. Y para nosotros, resolver el problema implica partir de un elemento fundamental. Y es que tenemos que entender que la seguridad es un derecho. Ese es el primer punto, entenderlo como derecho, y los derechos en esta política económica neoliberal quieren ser desmantelados. Es decir, el problema no es solo de los que están trabajando, de los que ya están pensionados, sino de todos ustedes, de todos los jóvenes e incluso de la niñez. Y para ello tenemos que trabajar sobre este tema, la necesidad de que los jóvenes estudien, los jóvenes se puedan incorporar al trabajo, a trabajo digno, con salario justo. Porque el problema es que a los jóvenes se les ve, al igual que nosotras las mujeres, como fuerza de trabajo barata.
Y muchas veces los jóvenes, como lo queremos para resolver nuestras necesidades inmediatas, no nos damos cuenta que requerimos salarios dignos, satisfacer nuestras necesidades fundamentales de vida, pero también el derecho a la recreación, al ocio, al disfrute que se nos está negando. Entonces, las paramétricas no resuelven hacia la población actual, pero condenan a la juventud. La condenan a no tener derecho de pensión, a no tener derecho de jubilación. Y creo que por eso la propuesta nuestra es regresar al programa solidario, es entender la seguridad social como derecho, es adecentar la caja del seguro social frente a la corrupción de la que ha sido gala. Y sobre todo, resolver el tema del empleo y los salarios para tener en el futuro pensiones dignas. Buenas tardes, profesora, y a los demás aquí. Siguiendo con la pregunta del compañero, mencionó cifras sobre la informalidad laboral, ¿no? Esa tasa de informalidad laboral venía creciendo antes de pandemia y cuando viene pandemia aumenta mucho más, ¿no? Y sale un grupo también ya de jóvenes como nosotros que comienzan a crear emprendimientos por la dificultad de entrar al mercado laboral, ¿no? ¿Qué propuestas, o sea, qué dirección le daría a esa informalidad laboral? ¿Qué medidas tomaría para poder erradicar ese número de informalidad laboral y que no se tenga que optar por aceptar malas condiciones laborales, bajos salarios y consecuentemente una explotación, ¿no?, laboral? Pero yo creo que hay todo un tema que resolver y que a veces los jóvenes y la población adulta tampoco no es consciente de esa realidad. Y una realidad que tenemos es que ante un mercado que es incapaz de generar empleo digno con salario justo, comienzan a vendernos falsas expectativas. Aquí se comienza a hablar de ser emprendedores. Y a la juventud que deserta de las escuelas, de los colegios, de la educación, en lugar de que el Estado y la política pública los retorne a este proceso, comienzan a plantearle desde la lógica neoliberal, usted tiene que ser emprendedor. Y nos crean una falacia, porque se creen que ser emprendedor es ser empresario. Nada que ver. La mayoría de los emprendimientos son informalidad laboral. Y la informalidad laboral significa inestabilidad en los puestos de trabajo. Porque la política está dirigida hacia la juventud a crear lo que ellos llaman políticas de empleo en el marco de empleos transitorios. Y ese ha sido uno de los resultados de los megaproyectos. Proyectos que están levantados en el corto y a lo mucho, en el mejor de los casos, en el mediano plazo, pero que no tienen una expectativa de largo plazo que permita asegurar la sostenibilidad de los mismos. Pero tenemos además otro problema con esto de ser emprendedores, como nos han querido hoy vender un concepto que lo que implica es trabajo precario, con salario precario. Y el concepto que nos quieren vender es que usted no necesita estar formado integralmente. Hemos comenzado un mundo de la educación mínima, el mínimo conocimiento. Pero es más, hoy nos venden en el mercado de trabajo que usted no requiere un nivel de especialización, sino que su formación tiene que ser genérica para que ustedes vivan lo que nosotros no hemos vivido y lo que ellos llaman la flexibilización, es decir, que puedan ocupar cualquier tipo de empleo. Y hoy nos dicen es que hay una juventud que está con un conocimiento ya propio de esta generación del siglo XXI. Y dicen, ¿quién maneja mejor lo digital? Pero fíjense, digital no significa innovación, tecnología. Significa que sepamos manejar un programa. El por qué, el para qué, el para quién, está rezagado del conocimiento que nos brinda. Y uno de los problemas que tenemos, hay un divorcio que se ha establecido y profundizado entre educación y empleo.
Y eso con miras a algo, garantizar fuerza de trabajo barata. Los emprendimientos están dirigidos a que usted sepa hacer una parte del proceso. Y cuando solo sabemos hacer una parte del proceso, somos desechables. Como decía Eduardo Galeano, vivimos en una época de lo desechable, de lo que no sirve más allá del cortísimo tiempo. Mi planteamiento es que tenemos que rescatar a los jóvenes. Parte del problema del desempleo juvenil es que quienes deberían estar en los colegios por condiciones precarias de vida de su familia están buscando trabajo. 16% de los jóvenes de la premedia y media en algún momento de su vida han tenido que trabajar por problemas socioeconómicos. Aquí se habla de los que estudian, aquí se habla de los que trabajan, aquí se habla de los que ni estudian ni trabajan, pero no se habla en las estadísticas ni en las reflexiones de la política económica de aquellos que tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es parte que los pongamos en el tapete y en las políticas públicas. ¿Qué tal, profesora? Yo voy a seguir por la línea de los compañeros en cuanto a la fuerza de trabajo joven. Justamente usted estaba mencionando que los jóvenes, cuando están muy preparados, no son atractivos para quienes nos contratan, porque lo que se busca es que seamos flexibles, que estemos lo menos preparados. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede con los jóvenes que crecimos pensando que entre más nos preparáramos, más oportunidades tendríamos y luego nos encontramos con este modelo que busca totalmente lo contrario? En parte también porque se busca que los jóvenes estudien estas cuestiones, estos trabajos enfocados a las necesidades del mercado. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la seguridad de los jóvenes que estamos preparados y a la vez también lograr que se estudien más carreras que no sean enfocadas en las necesidades del mercado, sino en las necesidades sociales? Claro, yo creo que uno de los problemas que estamos enfrentando es la ruptura que existe entre la educación y la vida social. No el mercado, la vida social, que tiene varios parámetros y que debería ser enfocada de distintas maneras. Aquí se ha querido imponer el enfoque del mercado. Y en el enfoque del mercado dice la competitividad para la productividad. Ese es el enfoque. No hay esta relación de qué requiere nuestro país. Y por eso uno de los graves problemas que tiene la sociedad panameña es que no sabemos hacia dónde va el país en una visión estratégica. Requerimos de un plan nacional de desarrollo que garantice la incorporación en todos los planos. Yo siempre he dicho, el mercado de repente no demanda filósofos, pero la sociedad sí. Y me pregunto entonces la ruptura que se está estableciendo en algunas universidades. Para ingresar usted hace una prueba psicológica que intenta medir cuáles son sus cualidades, sus destrezas, pero resulta ser que me gusta el arte y el mercado no permite vivir del arte, en el caso particular de Panamá. Entonces son de los elementos que tenemos que ir cambiando. Decías qué podíamos hacer. Para mí hay algunos elementos que tenemos centrales que rescatar y uno es el derecho a la organización de los jóvenes, el derecho a la participación cuando se definen políticas. No se trata de hacer planes aislados para la juventud. Se trata que en el marco de una política nacional y social ustedes sean partícipes de la toma de decisiones, que estemos en la difusión de las currículas educativas. Y las currículas tienen que ver con hacia dónde vamos, qué queremos, cómo lo queremos hacer, pero sobre todo, para quién lo queremos hacer. Lo que en política económica llamamos las categorías de la política económica. Trazar los objetivos implica tomar decisiones y eso requiere poder. Y para establecer esa participación en el poder tenemos que organizarnos. Las organizaciones juveniles vienen siendo cercenadas en la vida estudiantil, en la vida comunal, en la vida deportiva, en la vida cultural.
Entonces tenemos que entrar a resolver un problema que es un problema estructural. Yo nací en el periodo donde en Panamá la juventud jugó un papel de primer orden en varios temas. Uno de ellos, el tema de la soberanía nacional. Páginas gloriosas. Pero la juventud también se ha desempeñado en otras áreas que no se valoran cuando están en los deportes. Si el deporte no es comercializado, entonces usted no cuenta como deportista. Si el arte no es un arte que va al mercado artístico, su arte no se contempla. Yo creo que debemos promover esos espacios, el arte comunitario, el arte del barrio, la identidad cultural. Entonces la política, y en esto insisto, yo creo en la planificación. Cuando planificamos tenemos que tener una visión integral. Y no se trata de utilizar a la juventud. La juventud es la fuente del desarrollo. Y eso es lo que lo tenemos que tener presente. La juventud tiene y es objeto de derechos. Pero además tenemos que tener claro que es la fuente estratégica del desarrollo nacional y social. Me gusta mucho que hable sobre el tema de las juventudes porque justamente, o sea, la razón por la que también somos un país soberano la debemos a estudiantes. Pero lastimosamente eso se ha ido desintegrando. Vemos cómo los partidos políticos se han tomado a las juventudes, ciertos grupos se criminaliza el derecho a la protesta de los estudiantes. Pero yo creo que una de las cosas que a mí más me preocupa es cómo se ve más y más a la juventud entrando a la criminalidad, y mucho de eso también tiene que ver con la incidencia de drogas que se encuentra en el país. Y acercándome a mi pregunta, justamente quisiera saber cuál es de repente su visión o la estrategia que de repente tiene pensado para poder afrontar en el tema de drogas, no solamente desde el punto de vista de la seguridad, que estamos hablando de un aspecto nacional y cómo Panamá se utiliza para el tráfico de drogas, sino también cómo la mayor cantidad de personas que se encuentran en el sistema penitenciario por delitos de drogas son por delitos menores. No estamos hablando que son capos, estamos hablando que son personas muchas veces usadas, instrumentalizadas, incluso se pudiese hablar incluso hasta de trata de personas, como el 70% de las mujeres privadas de libertad están por delitos menores de droga, y cómo esto también afecta al tejido social de las comunidades. Entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, el tejido social y la seguridad nacional, si tiene alguna perspectiva o algún plan sobre esto. Sí, yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia una política criminológica en nuestro país que demanda integralidad. Es decir, valorar el problema desde las causas y no de los efectos, que es lo que se viene insistiendo. Y la prueba palpable es que aquí se sanciona lo que llaman el microtráfico, pero el macro, a los dueños de las drogas, a los dueños de esa relación de exportación de droga, de tránsito de droga, aquí no se les condena, no se les juzga. Se juzga y condena a los jóvenes que han tenido que desertar de los colegios. Entonces la política tiene que ser integral, es decir, atendida en todas sus esferas para poder resolver el tema. Le iba a preguntar, ¿cómo usted ve a Panamá dentro de la Agenda 2030 y qué objetivo usted cree que esté logrando Panamá dentro de los 17 ODS que existen? Mira, los ODS son una continuidad de los objetivos del milenio. Una continuidad de una política que se plantea objetivos de los cuales uno pudiera estar de acuerdo, pero en el marco de la ejecución de una política económica neoliberal. Con lo cual, cuando analizamos la política económica, cuando analizamos esta propuesta, es indudable que no se van a alcanzar los objetivos. En el caso particular de Panamá se construye el Plan Estratégico de Gobierno, el PEX, que se supone recoge los objetivos del desarrollo
Y el diseño de la política económica es claro: objetivos, acciones, medidas, instrumentos y variables. Si yo rompo con el diseño, jamás voy a encontrar los objetivos, jamás los vamos a alcanzar. En el marco del neoliberalismo es imposible erradicar en el 2030 la pobreza, como está planteado. Y si algo tiene que tener la política pública y la política económica, es que debe ser factible y debe ser realizable. Entonces se levantan propuestas que uno se pregunta, ¿en el marco de qué? Porque en el marco de la valoración de lo que existe como modelo neoliberal, es indudable que estos objetivos no van a ser alcanzados. Se ha fijado sobre la base en algunos puntos de encontrar inversiones de organismos internacionales que no apuntan a las causas, se quedan en los efectos. Y en términos de política económica nosotros decimos, los efectos apuntan a lo político y no a la política, es decir, al rédito gubernamental de los gobiernos. Pero los problemas persisten. Y regresemos al tema del desempleo. Aquí se dijo que se iban a resolver el problema del desempleo juvenil con mi primer empleo. Aquí se planteó que se iba a resolver el tema del desempleo juvenil con la incorporación de incentivos y subsidios fiscales a las empresas que generaran empleo para la juventud. ¿Y por qué no se resuelve el problema? Una política, medidas que apuntan a no resolver el problema, sino a mantener el problema como discurso. Y creo que es una de las circunstancias que estamos enfrentando. Si queremos alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, yo tengo que romper con el modelo económico. Un modelo que a nivel internacional se dice ya está agotado. Ya no genera ni siquiera los objetivos para el poder económico que debe reeditar. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y eso nos obliga a algo, a levantar nuestras propuestas. A levantar propuestas que no solo miren crecimiento económico, sino que miren desarrollo, bienestar humano, de lo cual estamos totalmente divorciados. Caso particular de Panamá, 6º país con peor distribución de la riqueza, un país que en la riqueza prevalece la pobreza, y en la pobreza indígenas, afrodescendientes, áreas rurales, mujeres y juventud, fundamentalmente los más afectados. Entonces hay que caminar a levantar nuestra propia propuesta, a planificar el desarrollo. Y eso implica que tenemos que tener una valoración de quienes están gestionando la administración de los estados. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Y qué es lo que hacen esos gobiernos? ¿Cuándo nos consultan? Cada 5 años, en un discurso clientelar que utiliza la juventud. Y yo creo que la juventud está llamada, al igual que las mujeres, que los afrodescendientes, que los indígenas, que los obreros, que los campesinos, hay que romper con la trayectoria que nos han impuesto, con ese clientelismo. Panamá, las elecciones más caras de América Latina son las panameñas, per cápitamente. Eso no es democracia. Tenemos que caminar hacia la real democracia, y la real democracia significa que te consulte a cada uno de ustedes en cada tema estratégico. Y eso tenemos que exigirlo, porque no se nos va a dar. Profe, nos interesaría y estamos muy preocupados por el tema de la educación en nuestro país. Es un tema que año tras año, gobierno tras gobierno, han venido prometiendo sobre la educación, propuestas, ideas de la educación, pero en realidad no se quedan en nada, porque en realidad no les beneficia que nosotros como jóvenes, como el futuro del país, nos formemos de una manera
que nos enseñen a pensar, a debatir y no solamente a obedecer al profesor. Bueno, yo creo que el problema de la educación no es un problema que resuelve una persona ni un gobierno. La educación tiene que tener una visión estratégica y lo estratégico siempre significa el largo plazo. ¿A qué debe responder la educación? Que es uno de los problemas que tenemos. ¿A qué responde el actual modelo de educación que tenemos en Panamá? Debería responder a la visión estratégica de país. ¿Hacia dónde va este país? Porque eso es lo que me permite orientar, promover el recurso humano que requiero, no el capital humano, el recurso humano que requerimos. Pero si no tenemos un plan nacional de desarrollo, entonces ¿a quién responde la educación? Aquí la educación se ha querido valorar en los últimos tiempos a partir de la política económica neoliberal como gestión. Dicen, hay un problema de gestión. El problema de gestión siempre es administrativo. Y si lo que está fallando es la administración, cambiémosla. Y comienzan a desmontar lo público y a valorar lo privado. Eso es lo que hemos vivido. Y en ese desmonte de lo público, el gasto en educación, primer área en donde se establecen recortes presupuestarios, educación y salud. Es decir, no lo veo en función del objetivo que persigo, porque los ajustes presupuestarios se hacen en función de los objetivos y no comprometo mis objetivos. Aquí se ha hablado que la educación es la base del desarrollo, pero es lo primero que le recortan presupuesto. Y yo creo que ahí tenemos que tener un planteo. 2, se ha valorado la educación para el mercado laboral. Allí está su objetivo y razón de ser. Y en ese mercado laboral, como ya lo dije, se han planteado los mínimos. Entonces, que usted sepa un poquillo de esto, un poquito de esto, pero que no tenga el conocimiento de la integralidad. Pero además se ha caminado a eliminar todo vestigio de pensamiento crítico. Las asignaturas que contribuyen a pensar, como la lógica, como la filosofía. Toda asignatura que implique tener identidad, como las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, como la historia, las elimino, las reduzco. Pero como la educación no es necesaria y dicen por allí que además es responsable de pobreza, comienzo a no atenderla. Escuelas, ranchos, no solo en las áreas comarcales y las áreas rurales, en las áreas semiurbanas y urbanas. Educación multigrado. En un salón, un docente atiende desde primer grado hasta el 6º grado, en el mismo tiempo y espacio. Y hace unos días conversaba con los docentes y me decían, en la premedia también se da. Y aquí viene todo esto de fuerza de trabajo flexible y desechable. El compañero se va a graduar de artes. Por las razones que ya hemos señalado, va a trabajar como docente de artística. Pero como ya esa materia no está en la valoración del mercado, él termina dando matemática, inglés, artística y cualquier otra cosa. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la educación. Pero además en este país, en el 2019 se dijo que aquí no se requieren licenciados. Y comenzamos a cortar, a recortar. Y recortamos diciendo, bueno, creemos institutos especiales para el mercado, que no le da opción a la educación superior, porque los certificados que le otorgan no permiten ir a las universidades. Y en ese marco de lo que ellos llaman educación, la currícula de la media, está divorciada de la currícula universitaria y superior.
pero además nos preparan para qué áreas. Seguimos en la vocación de el país rentista, del país terciario, del país servicio comercio. ¿Cuánto se invierte en investigación, innovación, tecnología y desarrollo en este país? Menos del 2%. Entonces es uno de los problemas que estamos confrontando. ¿Cómo resolver el problema? Pasa por tener una visión de país integral, completa, que nos permita definir qué tipo de educación queremos. Y si la definición es bienestar humano, aquí cada uno de los jóvenes debería tener las posibilidades y las oportunidades de formarse en las áreas que así tengan a bien. Entonces el tema de educación es un tema más integral de lo que ellos quieren hacer ver y de cómo lo enfocan de una educación para el mercado. Y yo por lo menos me opongo a eso. Yo creo que la reflexión tiene que ser integral, completa. Y la consulta y la participación, a eso que llamamos objeto y sujeto de la educación. Bueno, yo voy a enfocarme más al nivel cultural porque soy estudiante de la producción audiovisual en la Nacional. Y yo hablando con todos mis compañeros y todos mis amigos de ya al nivel artístico de quien quieren ser cineastas, bailarinas, y también se puede relacionar con deportes hasta un nivel. A mí lo que me sorprende mucho es que en Panamá sí tenemos un fondo principalmente para cine, se llama DICINE, que comparado a otros países latinoamericanos es uno de los fondos que da mucha más plata para hacer cine, pero cuando se gana, esas películas nunca se ven en Panamá. Y eso va con unos problemas que yo he escuchado que muchos de nosotros pensamos que nuestra solución está afuera. Y ahí se van los trabajadores, los futuros trabajadores y futuros artistas de Panamá afuera, porque no vemos una solución de vivir aquí en Panamá. Y con la poca experiencia que yo tengo en el cine, yo también veo eso de la explotación de los jóvenes, donde mi primer trabajo en películas fue un pasantía sin pagar, que yo la hice porque no hay otra forma de tener experiencia, porque en la escuela también estás estudiando y estás trabajando. Entonces, tú sales graduado y lo único que te ponen a hacer es agarrar cables en una televisiva. Entonces, no sé si hay una solución para ayudar y promover no solo el cine, pero el arte, el teatro, artes plásticas, el deporte a ese nivel. Y para que no se me pase, ahora que tocaste el tema de las pasantías, que se da en el arte, pero se da en todas las disciplinas, ha sido la fórmula del trabajo precario, en la informalidad laboral, las pasantías laborales, donde dicen, bueno, los jóvenes tienen ahí su primer acceso al empleo, y lo hacen en función de que nos venden algo que no es cierto, porque dicen, requieres experiencia, pero a nosotros los no tan jóvenes nos dicen están sobrepasados en experiencia y en títulos. Entonces eso es lo perverso de un mercado laboral que no está dirigido a crear condiciones de vida digna. Sobre el arte, sobre la cultura, que es parte de la necesidad del desarrollo nacional y social, del bienestar humano. Los economistas, no me voy a incluir, dicen, si el Producto Interno Bruto es positivo y crece, entonces destinemos recursos. Si no hay crecimiento, no destinemos recursos al arte. Y yo creo que ahí comienza el problema. ¿Qué es lo que entendemos por arte y por la realización del arte? ¿No merece el arte que se le asigne independientemente de la conducta del PIB las partidas necesarias? En términos de la economía de mercado del neoliberalismo dice cuando sobra, cuando crece. Es decir, seguimos con esa filosofía de crecimiento y no de desarrollo.
E indudablemente cuando hablamos del arte, que es parte de nuestra realización plena, del goce y del disfrute, pero también que expresa nuestros sentimientos, porque eso es lo que hace el arte en cualquiera de sus expresiones. Eso no es valorado en la economía de mercado. Corresponde al Estado impulsar política que valoren ello. Y la pregunta es, ¿por qué no se puede vivir del arte en Panamá? De ese arte que no es comercial, de ese arte que va dirigido a las identidades y que comenzamos a dar algunos recursos a aquellas expresiones artísticas que se consideran en el mercado. A eso entonces tenemos, bueno, una vez al año y no se comparte. Y hay muy buenas piezas que uno logra ver por otras vías, que no son por las vías de la expresión hacia la población. Usted no ve a las televisoras compartir eso. Usted no ve en los cines muy pocas de las películas y las presentaciones que se hacen llegan a las salas de cines en nuestro país. Usted no ve que en este país se fomente anfiteatros en las comunidades y en los barrios donde se logre colocar nuestras piezas de arte. Conversaba con una chica que estaba en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y me decía ella, dice, la población originaria son los mejores pintores, pero son la población que no tiene recursos. Y aquí hay muy buenos pintores originarios, indígenas, pero no son conocidos, y me disculpan, como cualquier otro artista extranjero. Yo soy una defensora del arte y la cultura, y no bajo la lógica de que si tenemos crecimiento económico, entonces apostamos al arte. Yo creo que tenemos que apostar al arte para fomentar el crecimiento y el desarrollo económico. Esa debe ser la lógica de la política pública. Pero es lo que no se hace. Y muchas veces el compañero dice, soy artista, y vemos a los artistas como vagos. Así no los venden. Mira, debe ponerse a trabajar. Caramba, está trabajando. Pero esa es la idiosincrasia que nos establece un sistema. Cómo surgió el arte y el turismo incluso, era la capacidad de ocio, visto el ocio como algo positivo, el disfrute para la vida digna. Tenemos que regresar a eso. Es parte de mi propuesta, que no es de ahora, es una propuesta que he venido expresando desde hace décadas atrás, desde que empecé en esta lucha, en la lucha por la vida digna, por crear un modelo de desarrollo social y nacional. Y creo que ahí tengo una gran coincidencia con los jóvenes, porque comparto esas utopías, esos sueños. Dicen que las utopías no se alcanzan. Les digo yo a mis estudiantes, pero se acarician. Y cuando estamos cerca de ellos, es porque ya tenemos otros sueños. Eso se trata de vivir, eso es vida. Bueno, es más que nada un comentario relacionado al tema de la cultura, porque creo que ya su propuesta y la necesidad de lo importante que es crear espacios más que nada comunitarios para el arte ya quedó bastante claro. Pero bueno, hace un rato conversaba con los compañeros de que es cierto que sí hay propuestas artísticas en Panamá, los concursos literarios, los concursos de pintura, tienen una buena participación, y además de eso es cierto que pagan bastante bien. Pero es cierto lo que usted mencionaba, de que es el arte que se considera valiosa para el mercado, y que también es las personas que pueden participar ahí y que ganan esos premios son personas que ya tienen una trayectoria y que han trabajado el arte. Y bueno, muchos artistas en Panamá somos artistas por amor al arte, porque no ganamos nada. Y es una realidad de que el arte, como cualquier otro oficio, es la práctica la que hace al maestro. Pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, no tienen una seguridad económica? O en el caso de las mujeres les cae la carga doméstica encima. Entonces es muy difícil practicar ese arte, y además de eso, el arte ya se valora cuando
la persona tiene trayectoria, la persona tiene experticia, pero a nivel de suelo, a nivel cero, es muy difícil encontrar esos espacios comunitarios que sirvan como una puerta para entrar al mundo del arte. No, eso es cierto. Aquí cuando vamos a competir, si no tenemos nombre, renombre, no pasa nada, pero si usted gana, entonces usted ve a todo el mundo queriendo fotografiarse con usted, lo llevan a los medios de comunicación social, pero no invertimos. El problema es que se ve como gasto, cuando realmente es inversión. Y la inversión tiene que empezar como en otros países, buscando las destrezas y las capacidades desde la edad de la infancia, para ir promoviéndola, ir desarrollándola. Si yo le pregunto a la población panameña, no solo a la juventud, que me mencione 3 ganadores del premio Ricardo Miró, la gente no lo conoce. Pero cuestiona al joven, mira qué inculto, y donde se establece una política de expresar el reconocimiento de nuestros literarios, de nuestros artistas, nuestros pintores, de nuestra música, que no sea la música de los bailes y de los olgorios. Yo creo que es parte de las deficiencias que tenemos y que no son casuales, son producto de una política que no valora lo que no va al mercado y le quita importancia en la definición de las políticas públicas. A mis estudiantes de política económica les dije, busquen en los planes de gobierno cuál es la política cultural de los últimos gobiernos. Creo que en uno aparece de manera genérica. No hay una política para promover la cultura, porque promover la cultura significa promover la identidad nacional. Y eso no les conviene a las élites del poder económico. Yo creo que ahí tenemos una realidad. Y lo otro es que cuando te ganas un premio, puedes adquirir algún reconocimiento, pero ¿cuántos premios me puedo ganar a lo largo de mi vida que me permitan vivir dignamente? En estos días estaba viendo Canal 11 y algo que me llamó la atención. Un pintor dice, yo he podido vivir de la pintura. Y eso a mí me sorprendió. Porque en Panamá, ¿cuánto? Yo creo que me sobran dedos para contarlo. La exportó. Y entonces me llamó enseguida la atención. Yo soy una persona que a mí me gusta el arte, no sé. Yo siempre digo, no tengo oído para bailar, pero me gusta la buena música. Y me gustaría saber bailar también en algún momento determinado de mi vida. Yo siempre creo que uno aprende hasta el último día de su vida. Yo le enseño. Entonces, parte de las cosas que tenemos que hacer, el compañero pinta, escribes, Elian, arte, el deporte, en realidad. Pinto, indígena. Siempre hemos, la compañera que hace, Yo soy poeta. poeta también. Acá el compañero más la música que No, yo le entro a todo. A todo. Deporte, música, debate, todo. Me gusta. Entonces, qué bueno sería tener estos espacios, lo que aquí llaman, bueno, la educación extracurricular, que lo veo cuando quiero, pero no lo tengo como política permanente. En otros países, las jornadas vespertinas se dedican precisamente a promover estas realizaciones de deporte, de cultura, pero en Panamá eso no ha sido posible, porque un plantel educativo se usa como primaria en la mañana, como premedia y media en la jornada vespertina y como educación laboral en la jornada nocturna. ¿Cuántas instituciones para la cultura tenemos? Yo recuerdo hace un par de años a los chicos de la Sinfónica Juvenil protestando por las condiciones que tenían en catedral para estas expresiones. Y eso no se fomenta, no se atiende a la infraestructura.
Al profesor de arte no se le reconoce, hemos quitado de la currícula educativa asignaturas como música, donde nosotros aprendimos, por ejemplo, qué es un pentagrama, las notas. Oye, eso se ve como pérdida de tiempo. Las asignaturas de la cultura, donde les enseñan a uno a trazar un bosquejo para una expresión artística, donde nos ponían a redactar cuentos. Y allí, bueno, no sé qué tanto, tuve una experiencia amarga en el Instituto Nacional. Me quisieron a redactar un cuento, lo escribí, la profesora me puso, ¿de dónde lo sacó? Yo le dije, mío, y después me lo revisó como si yo fuera ya un artista. Esas son las cosas que nos motivan, y creo que es parte de la discusión y el análisis que tenemos que seguir profundizando y haciendo. Les agradezco, compañeras, compañeros, el haber podido compartir este espacio, y les garantizo que seguiremos en ello, porque creo que la dinámica que ustedes han establecido es parte de la dinámica que debería ser una dinámica social permanente, la participación. Gracias. Gracias. Gracias.